Vamos a darle lectura para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Vamos a orar. Padre, tu palabra es espiritual. Danos la sabiduría y el entendimiento para poder discernir tu voz dentro de la palabra escrita. Escribiste esta palabra en lenguaje humano para que nosotros podamos comprender, pero también para que espiritualmente podamos discernir. Ahora ayúdanos a discernir la esencia, la naturaleza espiritual de la palabra, y que la palabra entre y se convierta en vida, se convierta en fe, se convierta en santidad, porque tus palabras santifica, purifica y vivifica. Ayúdanos, por favor, y libra nuestra mente, nuestro corazón de toda distracción maligna. Cancelamos y reprendemos y sujetamos todo espíritu inmundo que quiera perturbar las mentes, los corazones, las emociones. En el nombre del Señor Jesucristo declaramos libertad para escuchar tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Voy a volver a leer Levíticos capítulo 11 versículo 32, y sígame con la vista. Siga leyendo conmigo con su vista y mire cómo dice: todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco o cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Aquí hay algo muy profundo de parte del Señor Jesucristo. Aquí hay algunas verdades espirituales muy profundas que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a discernir. Y voy a titular la reflexión de esta tarde: inmundicia por lo que tiene muerte. Lo que tiene muerte produce inmundicia. Gloria al nombre del Señor. El contexto habla de los animales inmundos, que aún muertos, sus cuerpos inmundos seguían contaminando y llenando de inmundicia todo lo que entraba en contacto con ellos. Mire qué tremendo, hermanos. En vida esos animales no podían comerse porque eran inmundos, y muertos no debían de tocarse porque seguían contaminando. Mire qué tremenda es la contaminación, la infección que trae la muerte, que trae el pecado, hermanos. Todo lo pecaminoso contamina. Todo lo que tiene muerte por causa del pecado, hermanos, trae inmundicia. La revelación espiritual de Dios para nosotros es la siguiente: en lo espiritual, lo que tiene muerte contamina y llena de inmundicia todo lo que entra en contacto, en relación con lo que está muerto. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no entrar en contacto, de no entrar en relación espiritual, almática, con aquello que tiene muerte, porque todo lo que tiene muerte por causa del pecado puede infectarnos, puede contaminarnos, puede ensuciarnos. Hermanos, puede hacernos inmundos. Estoy hablando en términos netamente espirituales. Lo que Dios está enseñando espiritualmente es que todo lo que tiene y produce muerte puede contaminar y puede producir inmundicia. En el sentido espiritual, donde hay muerte, hay presencia pecaminosa. Y además, donde hay muerte, hay presencia de espíritus malignos. Y esto es lo más peligroso. Donde hay pecado, siempre va a haber demonios. Donde hay maldad, siempre va a haber espíritus inmundos. Todo lo que tiene pecado,
todo lo que es pecaminoso produce inmundicia. Ahora vamos a meditar en este texto, porque se mencionan cosas de uso diario que podían ser contaminadas si el cuerpo de algún animal inmundo tocaba esas cosas de uso diario. Si esas cosas que se usaban diariamente entraban en contacto con el cuerpo de algún animal inmundo, esas cosas quedaban sucias, inmundas. Las cosas de uso diario que podían ser contaminadas con los cuerpos muertos de animales inmundos eran, primero, cosas de madera. Y esto es muy importante, cosas de madera. La madera representa lo que es de la tierra, ya que en el cielo no hay madera. Entonces la madera representa lo terrenal. Y la madera, algo de madera, las cosas de madera, cosas diarias, domésticas, que se usaban diariamente, hermanos, si entraban en contacto con el cuerpo de algún animal inmundo, esa cosa de madera, algún objeto de madera que se usaba diariamente, quedaba también contaminada, se llenaba de inmundicia. Ahora escuche por favor, la madera en lo espiritual, al representar las cosas de la tierra, la madera representa nuestra humanidad terrenal, nuestro ser terrenal, nuestra humanidad, hermanos, puede ser contaminada de inmundicia. De hecho, la humanidad de muchas personas, el ser humano, la parte humana, la parte tangible, la parte física, la parte material, la parte biológica de muchas personas está llena de inmundicia por causa de la maldad que hay en ellos. Hay inmundicia en ellos por la abundancia de espíritus inmundos que tienen, que poseen. A mí me sorprende cuando yo medito en la capacidad que puede contener el cuerpo humano de una persona, la capacidad de demonios que puede contener espiritualmente. Qué terrible, hermanos, cómo la humanidad de las personas, nuestro ser humano, tiene una capacidad increíble para contener espíritus inmundos. Acuérdese el endemoniado que vivía en los sepulcros. Cuando el Señor Jesucristo llegó a ese lugar, ese hombre salió gritando, hermanos, eufóricamente. Los demonios se manifestaron, las cadenas las rompió como un hilo de costurar, hermanos, no podían sujetarlo con cadenas por la fuerza brutal, diabólica, maligna, hermanos, por la dimensión de espíritus inmundos que estaban dentro de su miserable y pobre humanidad. ¿Cuántos dijo que eran? ¿Cuántos le dijo al Señor Jesucristo que eran los que estaban dentro del endemoniado gadareno? Una legión. Y una legión estaba compuesta de 4,000 lo mínimo y lo máximo de 6,000 soldados. 4,000 a 6,000 personas eran las que formaban las legiones romanas. Lo mínimo 4,000, lo máximo 6,000. Ahora imagínense la dimensión espiritual, hermanos, la fuerza, la magnitud, la profundidad de espíritus inmundos que estaban desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del pie de aquel hombre infectado, contaminado, lleno de inmundicia, de maldad y de pecado, hermanos, habitando, conteniendo en su humanidad una infinidad de espíritus inmundos, de demonios. Qué terrible, hermanos, cómo la humanidad del hombre representada en la madera puede contaminarse de inmundicia por causa de lo pecaminoso, por causa de lo que produce muerte. En el número 2 de lo que la lista que se menciona de las cosas que podían contaminarse de inmundicia por causa de aquellos cuerpos llenos de muerte, era el vestido. Usted lo está leyendo conmigo ahí. El vestido, los vestidos, las prendas, al entrar en contacto con los animales muertos, también esos vestidos quedaban en inmundicia.
¿Y qué representa el vestido? Ya lo he señalado en algunas enseñanzas de los miércoles anteriores. Ya lo he explicado. ¿Qué representa espiritualmente las vestiduras? Representa nuestra identidad espiritual. El vestido espiritualmente representa nuestro testimonio, nuestra vida espiritual. Y hay personas, muchas veces no meditamos esto, no logramos discernir esto, pero hay personas, escuche lo que estoy diciendo y aprenda, hay personas espiritualmente inmundas, ya que el vestido representa la parte espiritual, la vida espiritual, nuestro testimonio espiritual, nuestra vida espiritual. Y hay personas espiritualmente inmundas. Por eso aquí Dios dijo, aún los vestidos pueden llenarse de inmundicia si entran en contacto con lo que tiene muerte, con lo que es inmundo. ¿Y cuáles son aquellas personas que espiritualmente son inmundas y que están representadas en aquellos vestidos que podían quedar inmundos? ¿Qué clase de personas espiritualmente pueden ser inmundas? Piensen esto y escuchen. Los que caen en el satanismo, los que practican brujería, los que llevan una vida espiritual llena de inmundicia, son personas espiritualmente inmundas porque están poseídos, invocan, trabajan por medio de espíritus inmundos. Increíblemente a veces no pensamos esto, no logramos entender esto, pero los brujos son personas espirituales. Trabajan en el mundo espiritual, conocen el mundo espiritual y pueden tener más conciencia del mundo espiritual que el creyente promedio de una congregación. De hecho, los brujos, los satanistas, los hechiceros, los adivinos tienen una conciencia espiritual más desarrollada del mundo espiritual que muchos creyentes. Y son personas netamente espirituales, los brujos, los hechiceros, pero son personas espirituales llenos de inmundicia porque se mueven en una esfera maligna, demoníaca, hermanos, por medio de espíritus completamente inmundos, sucios, impuros, abominables a los ojos de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, de que nuestros vestidos no se contaminen con inmundicia. Porque podemos ser muy espirituales como creyentes, pero si le damos lugar a esas prácticas abominables de hechicería, brujería, hermanos, ya podemos estar cayendo en la contaminación, en la inmundicia de lo que representa espiritualmente los vestidos. Mucho cuidado con eso, porque aunque pareciera no tan ofensivo, tan maligno, pero el darle una leída a ver qué dice el horóscopo, a ver qué dice mi signo, eso es peligroso, eso es muy peligroso, porque ya te estás acercando a lo que produce muerte, a lo que es inmundo, a lo que es impuro. Lo tercero que podía ser contaminado de inmundicia, ¿qué era? La piel. La piel. ¿Y qué representa la piel en lo espiritual? A ver, póngale discernimiento. Esto está facilito. Esto está sencillo de entender espiritualmente. ¿Qué representa la piel? Trate usted de ejercitarse, hermano, para que vaya agarrando firmeza y discernimiento en la palabra. La piel representa nuestro cuerpo. Al cubrir el cuerpo, la piel representa entonces, hermano, nuestra parte material, literalmente, que también puede ser contaminada por inmundicia. ¿De qué manera el cuerpo representado en la piel, el cuerpo de una persona puede llenarse de inmundicia? Cuando los demonios entran, cuando los demonios se meten. El próximo miércoles, en el segundo versículo 33, voy a estar hablando de la vasija. Y ahí voy a hablar un poco más, abundar un poco más de ese punto del cuerpo.
Porque el ser humano fue diseñado como una vasija. O contienes a Dios o contienes al diablo. O te llenas de Dios o te llenas del diablo. No, ningún ser humano puede estar vacío. Espiritualmente nadie está vacío. O estás lleno de Dios o estás lleno del diablo. O te llenas de inmundicia o te llenas de santidad. Y aquí la piel se podía contaminar, podía llenarse de inmundicia. Entonces nuestro cuerpo se vuelve inmundo cuando le damos lugar a los demonios que se metan dentro de nosotros. Hay una infinidad de espíritus inmundos que pueden poseer el cuerpo de una persona. Ya le dije, pueden contener, el cuerpo humano tiene la capacidad de contener hasta una legión de espíritus inmundos. Ahora, seguimos con lo que sigue, el saco. El saco, que también era un objeto usado en la vida diaria. De ahí viene la frase saco de silicio. El saco era una prenda que se usaba para cargar cosas o para ponerse un saco de cuero. Cuando había un momento de muerte, de luto, hermanos, se ponían ese saco de silicio, pero también se ocupaba para cargar algo pegado al cuerpo. El saco iba pegado al cuerpo como una bolsa, por así decirlo. Y este objeto de la vida diaria también podía quedar inmundo si entraba en contacto con los cuerpos de los animales que tenían naturaleza inmunda. ¿Y qué representa el saco? Espiritualmente representa la vida moral, porque el saco expresa aquello exterior a tu persona. ¿Y qué es lo exterior a tu persona? La vida moral, el comportamiento público, la vida pública de una persona que también puede estar llena de inmundicia a la vista de los demás. Y hay personas que moralmente expresan mucha inmundicia en lo que dicen, en lo que hacen, en la forma de cómo se visten, en la forma de cómo se comportan, hasta en el caminar. Hay personas, hermanos, que expresan mucha inmundicia. Tremendo esto, hermano, cómo Dios nos enseña por medio de figuras, como al niño cuando le enseñan las matemáticas, las figuras geométricas. Así es Dios en la palabra, enseñándonos por medio de figuras humanas realidades espirituales. Entonces, mucho cuidado también con eso, que nuestro saco, que representa nuestra vida pública, nuestra vida moral, no se vaya a contaminar de inmundicia. Y algo muy interesante, hermanos, que aprendía yo del Espíritu Santo también. Dice, sea cualquier instrumento con que se trabaja. Esos instrumentos que se usaban para trabajar, para servir, también tenían la posibilidad de llenarse de inmundicia. Cualquier instrumento con que se trabaja, una pala, un martillo, un machete, un cuchillo, cualquier cosa que es herramienta que se ocupaba para trabajar en la casa, en el campo, cualquier objeto que era usado para trabajar, también podía quedar inmundo si entraba en contacto con los cuerpos de los animales inmundos. Y espiritualmente, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de los instrumentos de trabajo que podían también llenarse de inmundicia? ¿Qué representa en lo espiritual las herramientas de trabajo? ¿De qué está hablando? ¿Qué realidad espiritual el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado? Porque también esas herramientas de trabajo en lo espiritual, si no somos cuidadosos, podemos contaminarlas o contaminarlos de inmundicia. ¿Qué verdad espiritual representará los instrumentos de trabajo? Póngale discernimiento. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo de un creyente? ¿Cuáles son las herramientas de servicio de un cristiano?
De eso estoy hablando, a ese punto, a ese nivel de comprensión y de discernimiento espiritual te quiero llevar, que usted tenga mucho cuidado de las habilidades y de los dones que Dios ha depositado en su vida, porque si usted no cuida esos dones, esas habilidades, esas capacidades espirituales, también nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros talentos se pueden llenar de inmundicia. Es lo que Dios nos está revelando por medio de los instrumentos de trabajo que podían quedarse en inmundicia. Hasta eso podemos llenar de inmundicia. Los instrumentos de trabajo, entonces, se lo voy a decir un poquito más despacio, representan nuestros dones, las virtudes, las habilidades que también pueden quedarse contaminados. Por ejemplo, aquellos que tienen esa herramienta para servir y edificar la iglesia, una voz muy bonita, pero miren el mundo cómo la contaminan de inmundicia. Cuánta gente en el mundo que tiene una voz excelente, una voz, hermano, pero tremenda, pero esa habilidad de cantar bonito que recibió de Dios, ese don para cantar bonito, lo traen lleno de inmundicia porque le andan cantando a los demonios. Ahí está un ejemplo. Y te voy a dar otro ejemplo, lo espiritual. Cómo los dones que recibimos de parte de Dios, porque todos los dones, quiero que aprendas esto, iglesia, todos los dones, virtudes, habilidades que el ser humano pueda tener, lo ha recibido de parte de Dios, porque todo eso se recibe por gracia. Ahora, el diablo no te va a dar nada por gracia. El diablo no da los dones. Originalmente los dones son dados por Dios. El diablo se encarga de pervertir y llenar de inmundicia esos dones al creyente que no se santifica, la persona que no se santifica. Y un ejemplo para que quede bien claro de lo que estoy hablando es el don de profecía. Ponga mucha atención en esto, Le voy a enseñar algo nuevo. Algunos reciben de parte de Dios el don de profecía, pero al darle lugar a lo pecaminoso en sus vidas, creyentes que no se guardan, que no se santifican, que no viven en santificación, al darle lugar a lo pecaminoso, están entrando en contacto con lo que produce muerte, con lo que produce inmundicia. Y aquel don que originalmente fue puesto por Dios como un don de profecía, lo convierten en un don de adivinación. ¿Y qué es la adivinación? A ver si me expliqué. ¿Qué es la adivinación? Es el don de profecía lleno de inmundicia, porque se mal usó, porque la vasija se contaminó y entró en contacto con lo pecaminoso que produce muerte, y aquel instrumento para servir en la obra de Dios, aquel instrumento para trabajar en la obra de Dios, hermanos, ahora se convierte en adivinación. La adivinación, aquellos que son adivinos, hermanos, son personas que originalmente recibieron el don de profecía, pero se llenaron de inmundicia por medio del diablo, por medio de los demonios. Espíritus inmundos se apoderaron de su persona, y en lugar de fluir como don de profecía, empiezan a fluir como adivinación. Ese es un claro ejemplo de cómo los instrumentos de trabajo se podían contaminar. En lo espiritual habla de los dones, las virtudes y habilidades que recibimos de parte de Dios. Ahora, estas cosas de uso diario, repito, usos personales, la madera, el vestido, piel, saco, herramientas de trabajo, representan diferentes áreas de nuestra vida personal. Eso es lo que representa la madera, el vestido, piel, saco, herramientas de trabajo. Representan muchas áreas de nuestra vida personal
que pueden ser contaminadas con inmundicia al entrar en contacto y relación con lo que tiene muerte, aquello que está lleno de pecado. Y esto es muy serio, hermanos, y muy peligroso, porque este texto está diciendo: todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo. Lo que está diciendo es que en la ley del pacto del Sinaí, las cosas se contaminaban con inmundicia al entrar en contacto con aquello que tenía muerte. Se llenaban de inmundicia entonces por relación, por contacto, por relación. Así se contaminaban. Ahora en la vida del nuevo pacto, la vida de nosotros los creyentes, podemos contaminarnos de inmundicia bajo el mismo principio. Bajo el mismo principio. Amén. ¿Y a qué se refiere esto? Que un creyente puede contaminarse y llenarse de inmundicia por entrar en relación íntima, personal, de contacto físico con algún impío, no creyente, no cristiano. Y eso es muy peligroso, ¿eh? ¿Cuántos creyentes, hermanos, por ceder a los deseos pecaminosos de su naturaleza carnal, entran en relación íntima y personal con personas no cristianas, paganas, personas que espiritualmente están muertas en lo espiritual, y contaminan y ensucian sus almas con inmundicia, llenando sus vidas de demonios y espíritus inmundos? Por ejemplo, aquel creyente que tiene contacto físico y sexual con una persona no creyente, imagínense lo que está haciendo. Se lo digo de una manera más clara: aquel que fornica, aquel que cae en adulterio, imagínense, hermanos, se está llenando de inmundicia por relación, por contacto, porque está entrando en relación con lo que tiene muerte. El cuerpo de un incrédulo espiritualmente está muerto, está lleno de demonios. Y el creyente, al entrar en contacto, hermanos, el creyente al fornicar, al adulterar, hermanos, se está llenando de demonios, se está volviendo inmundo, porque hay una transferencia de espíritus inmundos. Cuando el alma de un creyente, y esto va más allá de la relación física, esto va más allá del contacto físico, cuando el alma de un creyente se une carnalmente con el alma de un incrédulo, el creyente llenará su alma de inmundicia por entrar en relación y por tener contacto físico con el incrédulo. Por eso, hermanos, Dios reprueba toda clase de relación fuera del matrimonio. El principio que Dios está revelándonos es el siguiente: el creyente se puede contaminar de inmundicia por contacto, por relación íntima, física, sexual, con aquel que lleva muerte en su persona por vivir en lo pecaminoso. Aquellas personas que tienen muerte espiritual, que no poseen la vida de Dios, que no son cristianos, usted debe de saber que están llenos de inmundicia, de espíritus inmundos, y pueden contaminar y llenar de inmundicia la vida de cualquier creyente si entra en una relación íntima y personal. Por eso tenemos que cuidarnos de no tocar lo que tiene muerte, porque podemos llenarnos de inmundicia, lo que representa la madera. Podemos llenarnos de inmundicia en lo que representa el vestido, la piel, el saco, y aún la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Podemos pervertirla, podemos ensuciarla. Estoy así de terminar, Aleluya. ¿Cuál era la solución al que se llenaba de inmundicia? ¿Ya la encontró? ¿Cuál era la solución? Lo que estoy tomando. Amén.
La solución para limpiar y quitar la inmundicia de aquello que era contaminado por lo que tenía muerte era el agua. Dice, será metido en agua todo aquello que se contaminaba, de madera, el vestido, el piel, saco, cualquier herramienta de trabajo tenía que ser metido en agua. Tenía que ser lavado en agua. Entonces dice que hasta la noche sería inmundo y quedaría limpio. ¿Qué representa el agua entonces? El agua era el medio de la limpieza para quitar la inmundicia de las cosas. Lo que se contaminaba con inmundicia era limpiado con agua. Hasta entonces quedaba limpio. Aquí el agua representa el poder santificador de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, el poder santificador de la palabra de Dios puede quitar las inmundicias del alma. No hay otro medio, no hay otro recurso. Esto significa que solo el poder santificador de la palabra de Dios puede limpiarnos y santificarnos. Vamos a mirar un texto, Juan 17:17. Mire lo que dice el Señor Jesucristo acerca de la palabra. San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es... ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra santifica. La palabra purifica. Entonces, hermanos, todo creyente que por unirse a lo que tiene muerte ha llenado su alma de inmundicia, tiene que volver arrepentido a los principios de la palabra de Dios. Si realmente quiere salir de la inmundicia, de la suciedad, de la corrupción, tiene que volver arrepentido con un corazón sincero, de nuevo a vivir los principios de la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo establecido y ordenado por Dios, para que pueda ser santificado por la palabra de Dios, la verdad de Dios, porque la palabra santifica. El agua que quita la inmundicia entonces representa el poder santificador de la palabra de Dios. Efesios 5:26. Ahí está bien clarito lo que representa el agua que quitaba la inmundicia. 5:26. Mire, está completamente claro. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bendito sea Dios que tenemos un medio de limpieza. Aquí debe de cobrar importancia la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos limpios y puros? Vivir de acuerdo a la palabra. Yo le pido, por favor, hágale caso a la palabra. No le ande haciendo caso a esas personas llenas de inmundicia, que muchas veces dicen que lo que la palabra de Dios llama malo, la gente llena de inmundicia le llama bueno. No le haga caso a esa gente inmunda, llena de maldad, de pecado en sus vidas. Hágale caso a la palabra. Vivamos de acuerdo a la palabra, mis hermanos. Entonces viviremos limpios. Cuando empezamos a vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, hermanos, la palabra va a ir limpiando, la palabra va a ir purificando. Es lo que hace la palabra por la iglesia. Aquí en este texto da a entender que el Señor Jesucristo limpia a la iglesia de toda inmundicia, santifica a la iglesia de toda inmundicia por medio de la palabra. La palabra va lavando, va limpiando, va purificando. Por ello haremos bien en darle mucha importancia y mucha prioridad a la palabra de Dios, porque cada vez que la palabra de Dios se aplica a nuestro espíritu, a nuestra vida, a nuestra alma, la palabra va trayendo limpieza, va removiendo, va quitando
todo lo inmundo, todo lo sucio, todo lo pecaminoso. La próxima vez que por algún pecado, alguna debilidad, usted se sienta impuro, vaya a la palabra. Dígale: Señor, lávame con la palabra, límpiame con la palabra. También aplica la sangre de Cristo. La Biblia revela la sangre de Cristo, que también es otro recurso para limpiarnos. Pero aquí la enseñanza de ahora está en relación a la bendita palabra del Señor. Bien, hermanos, yo creo que quedó claro, ¿verdad? Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Pónganse en pie. No deseche la palabra de Dios en su vida, solamente por la palabra viviremos en limpieza.